porque las muertes, porque la dignidad humana no se negocia. Estamos hablando de la pérdida de numerosas vidas de compatriotas nuestros, y esas muertes no pueden quedar escondidas debajo de una alfombra, no pueden quedar escondidas debajo de una mesa de negociación. Nosotros venimos de la resistencia en contra de la aplicación de la violación sistemática de los derechos humanos. Y en este y en ningún caso vamos a permitir que queden en la impunidad o en el olvido. Y por eso jamás vamos a poner estos temas en la mesa del diálogo. Todo lo contrario. Si alguien quiere imponer como condición del diálogo la impunidad, entonces no hay nada de qué hablar. No va a haber negociación. La impunidad es en sí misma una violación a los derechos humanos. Y por tanto, reitero, vamos a insistir en que vamos a extremar los recursos para que no quede en el olvido y sin sanción este tema. Hola. Perdón, antes, mil disculpas. Vamos a dar la información en cuanto tengamos todos los elementos. No queremos ser alarmistas diciendo una cifra sin la debida verificación. Pero obviamente el número de fallecidos excede a las primeras apreciaciones que teníamos. Viceministro, los cívicos de Cobija acusan al gobierno en la presencia del ministro Quintana allá en la ciudad de Cobija, encabezando supuestamente esta intervención militar, y que esta intervención habría dejado más muertos que los mismos enfrentamientos. Ya a veces uno no encuentra palabras para responder al cinismo, para responder a las mentiras tan descaradas. Hay que recordar una y otra vez que lo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas es el cumplimiento estricto de lo que dice la Constitución Política del Estado. El Poder Ejecutivo ha evacuado un decreto supremo que declara estado de sitio en el departamento de Pando, para preservar la vida, para preservar la dignidad de los bolivianos y bolivianas, para garantizar que no haya más violencia. Si ustedes se dan cuenta, desde que han llegado los efectivos militares, con excepción del operativo de control del aeropuerto, no se han registrado más muertes, no se ha registrado más violencia. Y hay que recordar también que durante el operativo de recuperación de ese aeropuerto, los efectivos militares que estaban aterrizando fueron recibidos por ráfagas de ametralladora. Y esta no es una versión de las Fuerzas Armadas, es una versión recogida por los propios medios de comunicación y recogida por los propios testigos, por los propios ciudadanos pandinos que se encontraban en el lugar. Han sido recibidos por una ráfaga de ametralladora para impedir que aterricen y obviamente se ejecute el decreto de estado de sitio. Entonces, ante el cinismo y ante el descaro de esos diputados que lo que hacen es encubrir, como siempre lo han hecho, los crímenes de lesa humanidad, son los mismos, tal vez con otros nombres, pero los que han encubierto y han defendido a Hugo Banzer Suárez, son los mismos, tal vez con otros nombres, los que han encubierto y los que han tratado de garantizar la impunidad de Luis García Mesa, son los mismos, tal vez con otros nombres, los que tratan de garantizar aún ahora la impunidad de Gonzalo Sánchez de Lozada. No nos sorprende, lo esperábamos así. Viceministro, ¿por qué el gobierno envía en este tipo de operativos tan conflictivos a conscriptos, como lo muestran las imágenes? Es personal que es parte de las Fuerzas Armadas, que ha recibido el debido entrenamiento para llevar adelante estas tareas, pero obviamente tomando las garantías de seguridad pertinentes. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Bien, ha sido la conferencia de prensa que ha brindado el viceministro de Coordinación con los Movimientos. El viceministro de Coordinación de Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, en rueda de prensa hace referencia a la situación en Pando, donde su prefecto Leopoldo Fernández, según Llorenti, trata de evadir su responsabilidad en las matanzas y violación de derechos humanos ocurridos en ese departamento. Existen denuncias desde hace tiempo de formación de bandas paramilitares criminales cuya misión ha sido la de fomentar el terror entre los habitantes de Pando para evitar así su respaldo masivo a las decisiones del gobierno central. Sacha Llorenti igualmente hace un llamado a los medios de comunicación bolivianos para que sinceramente muestren la realidad de lo que está pasando en Bolivia. Estos crímenes no quedarán impunes y no serán negociables. Los testimonios, las imágenes, las autoridades que han presenciado los hechos son las pruebas fehacientes de la responsabilidad del prefecto de Pando en estas masacres, por lo que se enfrenta a una pena de 30 años de cárcel.
Las comisiones internacionales también que se invitarán a Bolivia para que trabajen junto a las instituciones bolivianas ratificaran las responsabilidades que el gobierno está señalando en estos momentos. Ratifica Llorenti la voluntad del gobierno al diálogo siempre y cuando las instituciones asuman sus responsabilidades de ley. Afortunadamente los bolivianos saben quiénes son los responsables de las masacres. Es parte entonces de lo comentado por Sacha Llorenti, viceministro de Coordinación de Movimientos Sociales en Bolivia. Y luego de que el gobierno boliviano decretó el estado de sitio para recuperar el control de la región, esta decisión ha generado fuertes reacciones en la oposición y aunque las Fuerzas Armadas han traído la calma, aún no cesa el drama. Vamos a ver de inmediato el siguiente informe. El estado de sitio decretado en Pando por el gobierno boliviano ha devuelto progresivamente el control de este departamento, pero las reacciones violentas de los grupos de choque patrocinados y promovidos por la prefectura han dejado un saldo lamentable que el vicepresidente atribuyó en buena parte al prefecto Leopoldo Fernández. Las cifras más recientes dan cuenta de cerca de 30 muertos y los desaparecidos son más de 100. Como medida de atención a la crítica situación, se previó el ingreso a Pando de una comisión humanitaria. Yo tuve una reunión con varias instituciones, entre ellas la Cruz Roja Internacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Conferencia Episcopal. Y con ellos acordamos que vaya una misión humanitaria al departamento de Pando y les dijimos que una vez que tengamos y podamos garantizar su seguridad en ese lugar, esta misión va a salir. A esta hora se desconoce el paradero del prefecto opositor de Pando. No obstante, las autoridades confirmaron que aunque iniciaron un proceso de diálogo con la oposición, los temas a tratar serán la autonomía y los impuestos a los hidrocarburos, pero que de ninguna manera negociarán sobre los actos delincuenciales llevados a cabo en este departamento. Los actos de violencia que han traído el luto a Bolivia fueron calificados por el gobierno como una de las peores masacres de los últimos tiempos y además aseguraron que los culpables serán llevados ante las autoridades y juzgados conforme a las leyes de ese país.